bien, hermanas, pues vamos a iniciar con esta primera enseñanza que es la historia de la esposa de Job. Y ya hemos orado, vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para cada una de nosotras. En estas historias, hermanas, en estas historias de lo que son las mujeres de la Biblia, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué mujeres vamos a encontrar? Vamos a encontrar mujeres sabias, mujeres de buena influencia, mujeres malas, manipuladoras, mujeres crueles, mujeres que van a ser buenas mamás. Vamos a encontrar de diferentes características, mujeres valientes, etcétera. Cada una de sus características y de sus cualidades nos van a ayudar a que tal vez algo de ellas nos hace falta a nosotras el poder reforzar, ¿verdad, hermanas? Entonces, todas ellas, si están escritas en su palabra, si Dios nos las ha dejado aquí, es por algo. Es porque Dios nos quiere siempre enseñar algo. Y vamos a ver cómo algunas las vamos a encontrar solamente en algunos versículos. Pero aún así, hermanas, aunque ellas estén solo en una porción pequeña de la Biblia, igual van a impactar nuestra vida. Y vamos a ver, hermanas, también el cómo, déjenme ver si nos estamos escuchando bien, sí, nos estamos escuchando correctamente. Vamos a ver, hermanas, cómo vamos a aplicarlo en nuestras vidas en el día de hoy. Si van a impactar nuestra vida, pues vamos a ver el aplicarlo en el hoy, en el presente. Entonces, el día de hoy vamos a ver a una mujer que ella, dentro de sus características, es que es una mujer casada, ¿sí? Una mujer casada, la esposa de Job, precisamente, se le conoce así por el nombre de su esposo. Las situaciones que ella tuvo que enfrentar, hermanas, o las situaciones que les pasó a los dos, les afectó tanto a uno como al otro, ¿verdad que sí? Les pasó a los dos les afectó. Si tú conoces la historia de ellos, a los dos les afectó. Yo quiero preguntarte, hermana, ¿te ha pasado a ti que cosas que suceden en tu familia, con tu esposo, con tus hijos, te afecta a ti o le afecta a toda la familia? Si alguien se enferma, todos resentimos. Nos duele el ver a nuestros seres queridos enfermos. Si alguien a Dios le place llevarlo a su presencia, a todos nos duele, ¿sí? A todos nos afecta. Si alguien tiene problemas en la familia, nos sentimos angustiados igualmente que ellos. Entonces, yo sé que usted está de acuerdo conmigo a que esto puede llegar a suceder. Y cuando pasamos por estos momentos en el matrimonio hablando, hermana, se nos viene a la mente los votos que nosotros hicimos cuando nos casamos. Usted recuerda, hermana, que estaríamos en la prosperidad, que estaríamos en la adversidad. Los votos más matrimoniales se incluye la fidelidad en lo que es la enfermedad y la salud, en la prosperidad, en la adversidad. Y muchas de nosotras, hermanas, hemos aplicado esos momentos en nuestros matrimonios, ¿sí? Cuando hemos pasado por esos momentos. Pero pocos matrimonios tal vez han experimentado lo que indican estos votos. ¿A qué me refiero, hermana? A los extremos. Al extremo de la adversidad, de la enfermedad, que nos pueden llevar al desánimo. Pero el otro extremo es el extremo de la prosperidad, ¿sí? Aún en gran prosperidad, hermanas, la prosperidad lamentablemente puede afectar mi fe, puede afectar mi matrimonio, ¿sí? Cuando hay prosperidad, a eso me refiero de los extremos. Y muchos matrimonios, hermanas, se han quebrantado con menos prosperidad o con menos adversidad que la que tuvieron este matrimonio, hablando de Job y su esposa, ¿sí? Entonces, habiendo dado esta introducción, quiero preguntarte, hermana, que pienses, porque yo también lo pensé, ¿habrá sido este matrimonio un matrimonio feliz? Al haber leído el libro de Job, hermana, tal vez sí, y quiero decirles por qué. Porque si no, tal vez Job no hubiera tenido la reputación que él tuvo. Y ahorita lo vamos a ir viendo paso por paso, ¿sí? Para poder hablar entonces
de lo que es la esposa de Job, obviamente tenemos que hablar de Job, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta cómo podría haber sido su esposa, la influencia que pudo haber tenido con él. Entonces, vamos a ver primero, hermanas, el cómo era Job, cómo la Biblia lo describe. En el versículo 1 del capítulo 1 de Job, dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Dice la Biblia que él era temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces la Biblia, hermana, lo describe como un hombre de un carácter modelo, como perfecto y recto, aun que él fuera una persona pecador como nosotras, como todos nosotros. Ahora, viendo esta característica, yo quiero decirte cómo era la gente con Job. ¿Cómo era la gente con Job? ¿Cómo era? Vamos a ver, hermanas. En capítulo, el cómo era respetado este Job, vamos a irnos al capítulo 29, versículo 25. Fíjese cómo era respetado Job aquí, cómo lo veían en este lugar donde él habitaba. En el versículo 25 dice así: calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Él lo veían como si fuera el jefe, moraba como si fuera un rey, hermanas. Ahora, ¿cómo lo veían también los jóvenes? Ahí mismo en el capítulo 29, versículo 8, hermanas, dice así: los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban en pie. Fíjese usted la manera y el respeto que le tenían a Job, ¿sí? Él, aunque no lo era, actuaba como si fuera el juez en la puerta de la ciudad. Y era también respetado, hermanas, que cuando él hablaba, pues todos guardaban silencio, que era lo que estamos leyendo. Ahora, vámonos al versículo de ahí mismo de Job 29, del 22 al 24. Dice: tras mis palabras no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a la lluvia tardía. Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. Fíjese, hermana, qué hermoso el respeto y cómo la gente lo admiraba. La gente dice que bebía sus palabras y estaban radiantes cuando él sonreía. Era la manera de cómo veían a Job en este lugar y en este entonces, antes de que sucediera su enfermedad. ¿Qué más podemos hablar de ellos como matrimonio, hermanas? Porque todo esto, como les menciono, lo estamos viendo para ver la influencia que tenía la esposa de Job para con él. ¿Sí? Las posesiones que ellos tenían, porque dijimos que ellos tenían dos cualidades muy especiales. Ellos eran rectos o eran un matrimonio entregado, pero también era un matrimonio próspero, ¿sí? Entonces, él era fiel en la prosperidad. Y en este primer capítulo, hermana, nos regresamos al primer capítulo, nos presenta así a Job como una persona que era opulento o que era muy rico. En el versículo 3, hermanas, nos está mencionando las riquezas que Job tenía. Fíjense lo que dice. Primero dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ya con esto él era rico. Tenía 10 hijos, hermanas. Pero ¿qué más? 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Todos estos camellos, ovejas, yuntas de bueyes, era lo que tenía él. Y yo quiero decirle, hermana, que las riquezas anteriormente se medían según el ganado o los animales que ellos tenían. Y él tenía muchos y estaba muy bendecido porque tenía mucho ganado, tenía a sus hijos, tenía a su esposa. La Biblia menciona que era un varón más grande que todos los orientales. Ahora, ¿por qué pensamos que se podía medir su riqueza por el ganado que tenían? Fíjese nada más, hermana. Si él tenía ovejas, pues las ovejas producían alimento y lana. Si él tenía camellos, pues tenía la manera de poder transportar
los bienes a los mercados que estaban lejos. Si él tenía yuntas de bueyes, pues eso le ayudaba a que ellos pudieran arar los campos, ¿sí? Todo esto, hermanas, era como si habláramos en el presente de lo que equivalía a tener una industria en donde se producía algo y se podía trasladar o que se puede trasladar con camiones o con barcos, etcétera. Entonces, si usted se da cuenta, la familia de Job estaría entre las familias más ricas en esta época, ¿sí? Y tenía, como lo mencioné, dos cualidades. Era rica y era recta. Hermana, fíjese, sus riquezas no habían hecho nada para poder afectar la relación que ellos tenían para con Dios. ¿Sí? De hecho, en el versículo 21, hermanas, si usted va allí conmigo, en el 1:21, él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Él reconocía que todas las cosas que tenían era porque Dios se los había dado. Ahora, ¿qué era lo que él más hacía? Él hacía sacrificios para sus hijos. Cada vez que sus hijos completaban una serie de fiestas, él hacía sacrificios por sus hijos también. Ahora, vamos a ver, hermana, qué fue lo que sucedió en la historia. ¿Qué fue lo que sucedió? Después de la intervención del enemigo, hubo muchas cosas que sucedieron. Si usted quiere conocer todo lo que sucedió del encuentro o de lo que sucedió de esta intervención del enemigo, puede leer todo el capítulo 1, hermana, ¿sí? Pero ahorita vámonos a ir de lleno a qué era lo que estaba sucediendo, cuál era la historia, qué fue lo que sucedió en la vida de este matrimonio. Cuando Job estaba descansando, hermanas, tranquilamente, él descansaba y después empezaron a llegar mensajeros a él con malas noticias, ¿sí? Con malas noticias. Primero, ¿sí? Hablando de sus posesiones, vamos a ver sus pérdidas, hermana, sus pérdidas, las pérdidas que sufrieron como matrimonio. Estas pérdidas fueron totalmente inesperadas. Inesperadas. ¿Qué sucede, hermana, cuando algo viene y no lo esperas? Pues no te preparas, ¿sí? Rara vez los desastres son anunciados. Por ejemplo, hermana, alguna catástrofe de la naturaleza, un ciclón, un tornado, tal vez te avisan y te preparas, pero rara vez los desastres son anunciados. Porque si así fuera, pues obviamente nos prepararíamos. Pero estos desastres que sucedieron o estas tragedias que sucedieron en el matrimonio fueron una por una, ¿sí? Y los vamos a leer, hermana, a partir del 13 al 19, ¿sí? Dice así, hermanas, en el libro de Job, por si usted acaba de entrar, busquen el libro de Job. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Esta es el primer mensaje. Dice el 16, aún estaba hablando, todavía estaba ahí hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, y solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía en el versículo 17 estaba hablando, todavía no terminaba ni de hablar, y llegó el otro. Y le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjense, hermanas, los desastres sucedieron rápidamente. Antes que pudiera recuperarse de una pérdida, llegaba otro mensajero. La destrucción fue total. Es como si nos dieran a nosotras la noticia en el hoy. ¿Sabe qué? Todos los bienes que tenía se han destruido y solamente
queremos informarle que esto sucedió. Era lo que pasaba o lo que pasó con esta familia, ¿sí? Era como si todo nos sucediera a nosotras en un solo día. No mes tras mes, no día tras día, no, todo en un solo día, ¿sí? Pero hubo otra noticia, hermana, la más dolorosa, la que no se esperaban, la cuarta noticia. Vámonos aquí, hermana, donde nos quedamos, en el 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un grande viento vino al lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Hermanas, sus hijos y sus hijas estaban de fiesta con su hijo el mayor. Viene un viento a la casa y todos murieron. Ya nada le quedaba, hermana, por perder. Había perdido su más grande tesoro, sus hijos. Ahora, hermana, no solamente los perdió él, también los perdió ella, ¿sí? Y no murió uno, no murieron 2 ni 3, ¿sí? Murieron 10. He experimentado, hermana, he visto el sufrimiento de personas cuando Dios decide llevarse a sus hijos a su presencia, ¿sí? Es algo muy doloroso, es algo que queda en el corazón de las personas, en que tienen que estar pidiéndole a Dios el que pueda quitar ese dolor, ese quebranto en el corazón de las mamás o del papá. Sí, lo he visto, lo he palpado, ese dolor. Ahora en ella, que no fue 1 ni 2, sino que fueron 10 los hijos de Job y su esposa. Las fiestas, hermanas, que hacían los hermanos, esas celebraciones posiblemente eran, no sé, de cumpleaños, sea lo que fueren. Nunca dejaban a sus hermanas fuera, siempre las incluían. Y después, al final de cada ciclo o al final de cada estación o de cada año, Job purificaba a sus hijos, ofrecía sacrificio por cualquier pecado que ellos hubieran cometido, aunque hubiera sido solamente en sus corazones. Hermanas, nadie estamos preparados para cuando Dios decide llevarse a su presencia a un familiar nuestro. ¿Sí? Nadie estamos preparados. Posiblemente llegamos a pensar en prepararnos cuando vemos a un ser querido nuestro enfermo, que algo está sucediendo, que sucedió un accidente y nos vamos preparando. Pero cuando es una muerte prematura y más de 10 hijos aparentemente buenos, es cuando vemos la grande aflicción que este matrimonio pudo haber sentido. Habla también, hermana, en este versículo, en el versículo 20, acerca del duelo que él tuvo, ¿sí? Que me imagino que ha de haber sido un duelo que tuvieron los dos. Rasga sus vestiduras, rasura su cabeza y se postra de rodillas. Y aquí es cuando dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Aquí Job, hermana, reconoce que todo lo que había recibido, lo había recibido gratuitamente del Señor. Pero no quedó todo ahí, hermanas. No quedó todo ahí. ¿Qué sucedió después? ¿Qué sucedió después con Job? Con su salud. Job había sufrido 4 pruebas de las que había sido informado por otros criados, pero después le llegó otra. Nos vamos en el capítulo 2, hermanas, en el versículo 7, ¿sí? Dice así: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Fíjese, hermana, esta era la enfermedad que después le vino a él.
se acabó todo lo que tenía. Hay veces que decimos, bueno, hubo un desastre, pero lo importante es que estamos bien, estamos con salud, están bien nuestros hijos, pero en el caso de ellos no fue así. Sus hijos perecieron y después su salud fue afectada. ¿Cómo era, hermanas, la intensidad de los sufrimientos de él? Hablamos al principio que cuando tenemos un enfermo en casa, a todos nos afecta. Sufrimos juntamente con él. Yo le pregunto a usted, hermana, ahorita que veamos la intensidad del sufrimiento de Job, ¿usted cree que la mujer de Job no pudo haber resentido también, después de la muerte de sus hijos, el ver a su esposo enfermo? Yo creo que sí. Vámonos al capítulo, hermana, 16. Capítulo 16. Espero que esté aquí conmigo, hermana. Quise dividir la lección en dos, pero no, hermana, vamos a terminarla toda el día de hoy. Espero que usted pueda estar atenta a lo que Dios le quiera mostrar. Capítulo 16, en el versículo 8, hermanas. Versículo 8, dice así: Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Luego, hermanas, si nos vamos al versículo 16, dice: Mi rostro está inflamado con el lloro. Esta es la intensidad de sus sufrimientos, hermana, y mis párpados entenebrecidos. Después, hermanas, si nos vamos al capítulo 17, en el versículo número 7, dice así: Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. ¿Sí? En el versículo 14, vámonos para allá, hermana. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Ve usted, hermana, la intensidad de la gravedad de los sufrimientos que Job tenía? Pero después viene, si nos regresamos en el capítulo 2, en el versículo 10, hermanas, dice en el 10, en la segunda parte, dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esto era lo que Job decía. Ahora, hermana, acerca de la enfermedad que la Biblia dice que era una sarna maligna, esta enfermedad provocaba, y esto lo tomé de versículos de la Biblia, hermana. Si usted anota, se los voy a dar para que usted los anote, ¿sí? Pero la Biblia habla que esta enfermedad, hermana, provocaba lesiones en la piel y tenía muchísima comezón siempre. Esta cita es Job 2:8. ¿Qué más le pasaba a él? Las úlceras que él tenía, hermana, provocaban mucha desesperación y eso le provocaba que no pudiera dormir. Esto está en el capítulo 7, hermanas. En el capítulo 7, versículo 4 y 5. ¿Qué más, hermana? La Biblia menciona que se arrancaban trozos de piel. Estas eran las características de lo que la Biblia menciona. Y esto está en el libro de Job. Estamos en el libro de Job, capítulo 13, 14 y 28. ¿Qué más pasaba con esta enfermedad? Lo podía hacer que perdiera muchísimo peso. Esto está en el capítulo 16, versículo 8. Y en los casos graves, hermana, esta infección podía llegar hasta los huesos. Esto está en el capítulo 30, versículo 17. ¿Cómo era que le pasaba a Job? La enfermedad de Job, sus síntomas, todo esto que acabamos de decir. Aparte, su piel estaba reseca, cubierta de úlceras. Habla la Biblia acerca de las costras y de los gusanos que se alimentaban con la piel muerta de él. Sí, la Biblia habla en el capítulo 7, hermanas. Fíjese, esto me llama mucho la atención. En el capítulo 7, en el versículo 14, dice así, hermanas. Dice: entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Tenía pesadillas, hermana. Tenía visiones aterradoras. Perdió mucho peso y la Biblia dice que estaba reducido a piel y huesos. Y otra cosa, hermana, en el capítulo 19,
Vamos a ver qué era lo que pasaba con su aliento. En el versículo 17, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. ¿Sí? Todo esto era lo que le sucedía a Job. Una vez, hermana, que él enfermó, ¿qué pasó con toda la gente que lo respetaba? Una vez que enfermó, ¿qué pasó con toda la gente? Ahorita hablamos cómo lo respetaban. Pero si nosotros leemos, hermana, del capítulo 19, todo el capítulo 19 en adelante, del 13 en adelante, nos vamos a dar cuenta, hermana, de que la gente no solo dejó de honrar a Job, sino que peor aún lo evitaban. ¿Se acuerda que ahorita leímos de que los jóvenes lo respetaban, hacían, se alegraban cuando estaban cerca de él? Pero fíjese, hermana, en el versículo 18, solamente por leer, aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí, lo evitaban, se burlaban de él, ¿sí? ¿Qué más hacían? Vámonos al capítulo 30, hermana, fíjese nada más, en el versículo 9. Ahora soy objeto de su burla y les sirvo de refrán, hacían como canciones para ridiculizarlo, ¿sí? En el capítulo 17, hermana, también, en el versículo número 6, dice, Él me ha puesto por refrán de pueblos y delante de ellos he sido como tamboril. O sea, la gente se burlaba de él. Aún, hermana, quiero preguntarle, ¿cuál fue la reacción de sus amigos? Si usted lee el capítulo 42 y para no irme y ocupar más tiempo, hermana, lea la reacción y la crueldad de sus amigos para con él. Hermana, quiero preguntarle, ¿la esposa de Job se fue? No, ella estaba ahí y ella estaba viendo la manera en que lo trataban. Fíjese, yo quiero comentarle, mi hijo ahora él está como evangelista y para mí es un gozo enorme cada que platico con él, la manera en que lo tratan en algunos lugares. Pero también he sabido de cómo lo tratan en otros lugares y me duele en mi corazón, hermana, cuando no valoran el trabajo y el esfuerzo que él entrega para el Señor. Bueno, pues aquí, hermana, ella veía todo lo que le estaba pasando a este siervo de Dios, a Job, que era tan respetado. ¿Sí? Estaba viviendo juntamente con él, el cómo la gente lo trataba y cómo sus amigos empezaron a ser crueles. ¿Sí? Por ejemplo, hermana, en el capítulo 42, si usted lo lee, Elifaz, que fue uno de sus amigos, él trataba de explicarle a Job que Dios castigaba solamente a los culpables. ¿Sí? Él tocó el tema de lo que más le dolía a Job y a su esposa, la reciente muerte de sus hijos. ¿Por qué? Porque él lo que quería hacer era apelar a que Job se arrepintiera de su pecado. Era lo que sus amigos lo hacían, trataban con crueldad. Ahora, hermana, tú que estás aquí y quisiera que no te desconectaras, ¿por qué lidiar con un hermano herido? ¿Por qué liquidar o por qué tratar de herir a un hermano que está caído? Nosotras o nosotros, todos los seres humanos, cuando vemos a una persona que sufre, a veces llegan a la conclusión de que esa persona está así, está sufriendo, está pasando cosa tras cosa porque ha de haber cometido un pecado. Es porque Dios la está castigando, ¿sí? Y somos crueles, hermanas, al pensar así. No, es que si ya ha tenido una enfermedad tras otra y ya falleció un familiar y ya estuvo un divorcio y ya, hermanas, empezamos nosotras a ser crueles y a juzgar, como estos amigos de Job, ¿sí? Creemos, hermana, que cuando están pasando por pruebas o cuando estamos pasando por pruebas, que somos candidatas a ser torturadas, a ser señaladas, como lo hicieron estas personas con Job, ¿sí? Job llegó a ser el blanco de burla y su esposa veía todo lo que estaba pasando con su esposo, ¿sí? Quiero decirles que los jóvenes, los niños, todas las personas se alejaron de él, pero al menos una persona se quedó con él. ¿Sabe quién fue, hermana? ¿Quién fue?
¿Sabe usted quién fue la persona que se quedó con él? Pues su esposa. Ella lo cuidaba, ella le traía alimento, ella atendía sus necesidades y toleraba su terrible aliento. Aquí en el capítulo 19, hermana, dice, hizo alejar, en el versículo 13, hizo alejar de mí a mis hermanos y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió, de mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. ¿Quién estaba ahí? Ella. Ahora, hermana, hablando específicamente de ella, ya que vimos todo lo que sucedió en su hogar, con sus hijos, con sus bienes, con su esposo, vamos a tratar de entender a la mujer de Job. Fíjese, hermana, amiga que me escucha, cuando un ser humano como ella atraviesa por una experiencia, tal vez usted ha atravesado por este tipo de experiencias también, hermana, pero cuando una persona como ella atraviesa por una experiencia que supera todas las expectativas humanas de sufrimiento y de dolor, no podemos decir que es normal, pero puede llegar a suceder que cuestione todo lo que está pasando. Y no me diga que no, hermana, porque ha llegado a pasar eso, que cuestionamos lo que nos está pasando. Y en ese momento, hermana, todo se derrumba. Y cuando digo esto de que todo, estoy diciendo que todo, absolutamente todo. Hermanas, hermana y amiga que me escucha, ella no perdió uno, no perdió dos, perdió 10 de sus hijos en un solo día. Aquellos hijos a los que ella amamantó, a los que ella cuidó, a los que vio crecer, los perdió en un solo día. ¿Sí? ¿A quién más perdió, hermanas? Perdió la salud de su marido, ese compañero con el que ella había compartido su vida. Estaba pasando por una terrible enfermedad y ella veía a la gente cómo lo trataba. Veía que todo eso que estaba sucediendo era injusto, ¿sí? Además, todos sus bienes desaparecieron de la noche a la mañana. Hermana, te pregunto, ¿cómo reaccionarías tú ante una experiencia así? ¿Sí? Entonces, si ya meditaste el cómo reaccionarías, ella no entiende la actitud de su marido después de todo lo que estaba pasando. Y es cuando le dice en el capítulo 2, vámonos para allá, hermanas. En el capítulo 2, versículo 9 y 10, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Le dice, hermanas, maldice a Dios y muérete. Es como decirle, pues ya acaba con tus sufrimientos y los míos. Ya no vale la pena vivir así. Una pregunta, hermana, ¿no es comprensible su reacción después de todo esto? Por lo regular, hemos escuchado muchas enseñanzas, hermanas, sobre el que no seas como la esposa de Job, el que, etcétera, ¿sí? Pero yo quise en este momento, en esta enseñanza, el poder ver los dos lados, ¿sí? No estamos justificando las palabras que ella hizo, estamos tratando de comprender el por qué las dijo. Ahora, la respuesta de Job a su esposa le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Entonces, a los ojos de Job, la reacción de su mujer es con falta de entendimiento. O sea, hermana, él reconoce que no siempre ella había sido así, que esa no era su conducta normal, que esa no era su conducta usual. Entonces, quiero decirles, hermanas, que es preciso poder entender que esta mujer, la esposa de Job, era una persona como tú y como yo, era un ser humano, no era un árbol, hermana,
no era una columna de mármol. Ella también tenía corazón y tenía sentimientos como tú y como yo. Y todo lo que había ocurrido, también a ella había cambiado su vida. La ruina total, la pérdida del ganado, la matanza de sus criados, todo eso a ella le afectó igual que a su marido. Y más sus hijos que habían sido muertos. ¿Sabe lo único que no compartió con él? La enfermedad. Sí, la enfermedad. ¿Cómo se comportó ella, hermana? ¿Lo abandonó? No. Solamente de ella se expresa estos versículos que acabamos de leer. Pero se puede pensar por toda la historia que acabamos de ver, hermana, de cómo era Job, de cómo era la esposa de Job y de cómo lo respetaban, que ella fue una buena esposa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuidaba su casa, porque atendía a sus hijos cuando estaban y por eso tenían esa reputación. ¿Sí? Podemos ver de cómo es el esposo, la influencia que pueda tener su esposa para con él. Después, cuando él enferma, lo atendió, le llevaba su comida, le atendía sus llagas. Ella soportó todo el sufrimiento con él, sufrió las mismas pérdidas, sí, excepto, como comentó ahorita, la pérdida de su salud. Fue leal a su esposo, hermanas, hasta el fin. Y quiero decirte por qué digo esto. La esposa de Job, hermana, había estado en silencio hasta este momento de cuando ella ve el sufrimiento de Job. Y ahí es cuando ella expresa estos sentimientos. Ella sabía que su esposo era inocente y que algo le estaba ocurriendo. Entonces ahí es cuando ella se quebranta. Y no fue contra él, hermanas, ni tampoco para obtener un beneficio propio, sino por el sufrimiento que ella veía también con él. Ahora, hermana, ya para terminar, en el capítulo 42 en adelante vemos algo bien hermoso, la restauración. ¿Sí? Aquí en esta restauración, la mujer de Job siguió a su lado y ella también fue bendecida. Dios restauró sus posesiones, les dio el doble, le concedió, hermana, el poder tener otros 7 hijos y 3 hijas. Entonces, hermana, si nos vamos al capítulo 42, vámonos para allá. En el versículo número 7, hermanas, 17, perdón. Y murió Job viejo y lleno de días. Pero habla también, hermana, que Dios le regresó 10 hijos. Ella fue reivindicada juntamente con él. Dicen en el versículo 2, hermana. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 7,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Con quién los tuvo? Pues con su esposa. Entonces, ya cuando llegamos a este último capítulo de la historia de Job, aquí es donde Dios reprende a sus amigos, a aquellos que eran sus amigos. Pero si usted se da cuenta, hermana, no tiene ni una palabra de reprensión o de condenación para su esposa. Cuando Job fue restaurado, su esposa también lo fue. Ella lo que hizo fue expresar su dolor, su frustración, pero Dios entendía lo que padecía esta esposa, esta madre que había perdido a sus 10 hijos en un solo día. Hermana, tú y yo tenemos un Dios compasivo también, que se conmueve ante nuestro sufrimiento y que no te condena por expresar tu dolor, sino que tiene compasión de ti y de mí, hermana, como lo tuvo también para con ella. Tal vez no, hermana, pero quiero preguntarte, ¿has pasado por experiencias difíciles en donde tú te has cuestionado? Quiero decirte que Dios nos entiende. Dios también entiende tu dolor y ve tus lágrimas. Quiero decirte, hermana, la mujer de Job fue bendecida junto a Job y aquí en el 17 podemos pensar que ellos murieron viejos y llenos de días. Sí. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que Dios los reivindicó nuevamente y los restauró a los dos. Jehová
nuestro Dios, hermana, el Dios de ellos es nuestro mismo Dios y Él entiende también cuando estamos pasando por una situación similar a la esposa de Job. Quiero terminar, hermana, solamente diciéndote a ti o dándote unos versículos para que tú sepas que Él nos escucha cuando nuestro corazón está quebrantado y que Él está con nosotros cuando hay dolor y que puede comprender y enjugar nuestras lágrimas, comprende nuestro dolor y enjuga nuestras lágrimas. Vamos a terminar solamente, hermana, con 3 versículos. Vamos a ver el Salmo 34. Vámonos para ahí, hermana, en el versículo 17 y 18. Dice, claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Si nos vamos, hermana, a Mateo 5, vamos a leer el versículo 4, hermanas. En el versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos tendrán consolación. Y nos regresamos otra vez, hermana, en el Salmo 147:3. Este versículo lo he repetido muchas veces, pero quiero que sepa, hermana, que cuando estamos pasando por una situación difícil, que nos llegamos a cuestionar, Dios comprende nuestro dolor. Y lo que yo puedo hacer es ir delante de Él para que enjugue mis lágrimas y pueda sanar mi corazón. Vamos a leer el Salmo 147:3. Dice así, Él sana a los quebrantados, sí, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hermanas, yo espero de todo corazón que esta enseñanza de la esposa de Job, de la mujer de Job, haya sido de bendición a su vida. Vamos a orar. Has obrado con paciencia y no parece haber final. Y cuando sientas soledad,